El programa que verán a continuación es el programa de aniversario. Cumplimos 12 años en el Canal del Estado y contiene pasajes de algunos programas significativos que se emitieron en el 2013. La función de la palabra pretende, entre otras cosas, y tal vez quijotescamente, no, sin tal vez, solo quijotescamente, pretende contrarrestar los 4 ismos de la sociedad informática y la era digital, ¿no? El inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. La función de la palabra quiere también que se advierta el carácter cada vez más protético del ser humano. Nunca como hoy ha tenido tantas prótesis o adiciones el ser humano, ¿no? O sea, extensiones, ampliaciones de sus capacidades y facultades, en virtud de las cuales el ser humano ya no usa las funciones que tiene, ni cumple las tareas que debiera, porque las extensiones, las máquinas, los dispositivos y una serie de otros artefactos hacen lo que él ya no hace. Borges, Jorge Luis Borges, se ha referido, porque siempre la gente dice, no, Marshall McLuhan hablaba de las extensiones, ¿no? Sí, pero Borges también se ha referido a las extensiones, ¿no? Y él ha dicho con mucha razón que, por ejemplo, el telescopio y el microscopio son extensiones de la vista, ¿no? El teléfono es una extensión de la voz. La espada y el arado son extensiones del brazo, pero el libro, dice Borges, es otra cosa, porque el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Muy cierto, pero en una sociedad informática, en una era digital como esta, donde prevalece la videocracia, no rige la lectocracia, entonces hay un empobrecimiento evidente de la interioridad, del mundo interior, de la dentrura de cada uno de nosotros, ¿no? Y desde luego esta depauperación de nuestra interioridad nos deshumaniza. Un programa como este, como La Función de la Palabra, trata de evitar esa deshumanización, ¿no? Es una tarea ímproba, una tarea ingente, una menuda tarea. Cuanto más porque la televisión comercial, y no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, se ha propuesto lo contrario. Y lo está consiguiendo, ¿no? O sea, se ha propuesto animalizar al ser humano. Entonces, ahora este proceso de animalización triunfa, ¿no? Pero nosotros tratamos, ¿no? Ese es nuestro designio, de que no triunfe. Bien, eso es todo y a continuación el programa de aniversario. En esta ocasión está con nosotros el doctor Luis Millones, profesor emérito de la Universidad de San Marcos y actualmente dirige el fondo editorial de la Asamblea Nacional de Rectores. Reflexiones en torno al demonio en los Andes y Mesoamérica. De modo que le expresamos al profesor Millones nuestra complacencia de tenerlo una vez más en este programa. Y quiero que me comente una afirmación que he visto aquí en la página 415 que me ha desconcertado. A ver. Acá dice usted que el demonio en América, como antiguo guerrero derrotado, está lleno de historias. Estimado doctor Millones, yo siempre he creído que el demonio nunca ha sido derrotado. Incluso me atrevería a decir que nunca será derrotado. Entonces, su derrota equivaldría al advenimiento del reino del bien, cosa que no ha ocurrido jamás, ¿no? Bueno, la referencia es exactamente al combate que tiene al inicio de los tiempos. Sí. Entonces, por eso es que es una manera. Bueno, pero sería, pues, digamos, como el demonio cristiano, ¿no? Igual que fue en principio. A eso me refería, ¿no? Sí. Se refería a la versión cristiana del demonio en la cual, en el inicio de los tiempos, el demonio es derrotado. Pero ese es solamente una referencia en ese contexto, porque al fin y al cabo es el demonio cristiano el que ocupa los espacios de las religiones precolombinas,
uno de los espacios. Claro. ¿No? Y por la evangelización. Todo el tema del libro tiene que hacer en términos comparativos de qué manera las distintas religiones de América procesan esta evangelización. Y para procesarla tienen que enfrentarse a esta dicotomía del todo bien y todo mal que propone el cristianismo. Y que no proponen las culturas. Y además muy poca, en realidad en general las religiones, aparte de las religiones monoteístas, tienden a no expresar en términos absolutos el bien y en términos absolutos el mal. Los dioses en general, y podemos usar el ejemplo americano como el de otros continentes, los dioses no son buenos ni malos, son poderosos. Y el hombre lo que trata, el ser humano lo que trata es de congraciarse con ese poder. Así es. Claro, y ese es un problema muy antiguo y general, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos traducido la voz de la Polinesia, tabu, no tabú, tabu es en Polinesia, ya por influjo del inglés se volvió aguda la palabra, lo hemos traducido como prohibido, pero tabu no quiere decir prohibido, sino quiere decir prohibido y sagrado al mismo tiempo, o sea, no como dos conceptos, sino un solo concepto que engloba. Bueno, nosotros no tenemos ningún concepto que pueda traducir eso. Entonces, para nosotros es más fácil decir, significa prohibido, pero no a un tiempo sagrado, ¿no? Entonces, esa dificultad creo que igual ocurrió en América, ¿no? Así es exactamente el mismo problema. La necesidad de enfrentar el bien y el mal hace que entonces los términos grises, que son realmente los dominantes en la relación que crea el hombre frente a lo sobrenatural, hace que enfrente dos conceptos que en última instancia ni siquiera en el propio hombre están enfrentados. Un hombre no es totalmente bueno ni totalmente malo. Exactamente, los dioses lo que tienen es o el hombre cree que tienen es un poder sobre los seres humanos y la naturaleza. Y entonces todas las religiones traducen este interés de congraciarse con la divinidad. Que en el amor de pareja, por lo menos en la etapa inicial, en Occidente, normalmente existe el fenómeno del enamoramiento, que es una parte, digamos, de un desarrollo ulterior si es que ocurre, pero que no es lo característico, ¿no?, del amor. Es previo, pues, ¿no? Sí. El enamoramiento es la etapa más bonita. Ah, la más bonita. Ay, sí. Sí. Es la más bonita. Yo creo en el romance. Me encanta el romance. El romance cultivado, además la pasión, ¿no? Todos esos ingredientes que preceden a la etapa llamada amor consolidado, me parece que son etapas preciosas, ¿no? Que hay que atesorar y vivir y conservar y preservar. Después, como decíamos al inicio del programa, ya es una decisión de la pareja si continúas o no, pues metido en este barco en el que ya la elección, como tú dices, siempre suele ser equivocada. Pero la etapa previa del enamoramiento todavía existe y, claro, ahora dura bastante menos, se acaba más pronto porque hay menos dificultades que antes. César decía, hablando de los galos, ¿no?, que los galos estaban ansiosos de cosas nuevas, ¿no? Cupidus rerum novarum, decía, ¿no? El impulso sexual, el impulso erótico, puede decir lo mismo, ¿no?, que está ansioso de cosas nuevas. Y digamos la frecuentación y la exclusividad de esta etapa de un régimen atencional anómalo como es el enamoramiento, ¿no?, además que es relativamente corta, ¿no?, impide ver que se va a agotar, ¿no?, y que vas a tener que pasar a otro tipo de estímulo. Entonces ahí viene el problema, porque se supone, o por lo menos uno de los miembros de la pareja supone, que ese miembro es suficiente estímulo, único. Eso es falso. Entonces, ¿cómo supera eso? Mintiendo. Sí, pues. Claro, claro. O sea, más o menos, ¿cuánto tiempo tú le das para que se produzca el desgaste?
Depende de las personas, ¿no? Hay personas que pueden mantener la llama un poco más que otras. Y hay personas que se aburren a la primera noche, ¿no? O sea, Pero no te atreverías a dar un término medio así. bueno, dicen que el amor dura 4 años, ¿no? Es una cosa entre 4, 3 años, una cosa así. Luego de lo cual ya hay que empezar la lucha difícil contra el aburrimiento, pero los primeros años suelen ser, sí, pues 2, 3 años, ¿no? Estamos dialogando con el profesor Cantabella. Una pregunta que es inevitable es la siguiente. Si el programa televisivo de entrevistas o la columna periodística diaria son posibles, o sea, es posible, bueno, de hecho es posible, porque aquí por lo menos y en otras partes también hay un programa televisivo diario, ¿no? Con la misma persona, etcétera, y lo mismo, columnas diarias, ¿no? Sin embargo, Rosa Montero, a quien usted cita, cree que eso no es posible. Bueno, es posible, pero no está bien, ¿no? Usted aduce de ella una cita que es, en una de sus partes, dice: cuando se habla mucho, y aún peor, cuando se escribe mucho, no solo se corre el riesgo de soltar tonterías, sino sobre todo de dejar de sentir lo que se dice. Y estoy convencida de que hablar sin emoción, hablar sin necesidad de hablar, va robándote el alma poco a poco. La palabra sin corazón te deja seco. Ahora, usted aduce esta cita, pero no está completamente de acuerdo con Rosa Montero. ¿Por qué? Es difícil que yo no esté de acuerdo con ella porque me parece una mujer espléndida. Es una mujer periodista. Somos compañeros de curso, por cierto. No, pero usted en su libro dice, bueno, efectivamente, todos los días, pero para eso está la cultura y para eso está esto, entonces sí se puede. Se puede, pero baja el tono de la columna. Cuando uno se impone la necesidad de escribir todos los días, no se puede estar al máximo nivel. No. Es imposible, es que el ser humano no da para tanto. Una columna diaria es una especie de castigo hercúleo, de llevar una cadena subiendo al monte con la cadena, y eso no hay quien lo aguante. Hay quien lo hace. Hay quien lo hace más o menos años. Umbral estuvo 40 años practicando eso, pero usted dice inanidad, pues eso. Pero hay algo que es importante, ¿no? Efectivamente yo también creo que no es posible y lo vemos aquí, ¿no? Pero hay algo más serio que eso. Vea usted, una propiedad que tiene la basura es que es muy adictiva. Es más adictiva que la mayor de las adicciones por droga, ¿no? Entonces hay un acostumbramiento a la basura. Unamuno decía, el hombre es el animal guardamuertos, decía Unamuno, y es cierto, ¿no? Efectivamente somos los animales que guardamos a nuestros muertos. Pero le faltó agregar que también es el animal que guarda la basura y que se complace en ella, ¿no? Entonces, esta repetición y este carácter insubstancial de la entrega diaria termina gustando. Entonces hay un acostumbramiento a esa insulsez, ¿no? Claro, claro. Gusta que siempre estar presente, hacerse presente en el periódico, que comenten, que hablen de uno, pero uno puede decir cosas muy interesantes un día, una semana, un mes, un año. Cuando llegas que estás ya 2 años todos los días escribiendo cosas, pues es imposible. Tom Wolfe, en su libro sobre el nuevo periodismo, lo que dice es, mire, cuando un columnista está todos los días escribiendo con un espacio de tiempo muy largo, llega un momento en que ya tiene que comentar los programas de televisión. Cuando un comentarista, cuando un columnista comenta los programas de televisión, está acabado. Es que no tiene otra cosa que decir. A ese columnista lo que hay que hacer es enviarle una cesta, es despedirle con dignidad, porque no puede aportar nada. Bueno, pero hay quien no se da cuenta. Hay quien no se da cuenta que está muerto y continúa caminando. Pero los más de los lectores no se dan cuenta, ¿no? Porque hay ahí, digamos,
una pobreza también del lector, ¿no? O sea, una falta de exigencia del lector. Entonces el lector se complace en aquel que le ofrece nadería porque sí, es eso lo que puede entender o quizá disfrutar, ¿no? Es posible. Los columnistas tienen también su público y es un público muy entregado. Les gusta su columnista y lo van a leer siempre, diga lo que diga. Bueno, pero muchas veces esos columnistas defraudan a sus lectores. A lo mejor son los últimos en enterarse, pero llega un momento que se tendrán que enterar que están siguiendo a un muerto. Nuestra famosa compositora Chauca Granda decía que nosotros aquí en el Perú no teníamos columnistas, sino calumnistas. No será un juego simpático de palabras porque algunos de ellos cuestionó ciertas cosas de la señora Granda e incluso deslizó la posibilidad de que sus creaciones no fueran lo originales que se pensaba que eran, ¿no? Entonces saltó hasta el techo, pues, la señora Granda, a quien yo he entrevistado 3 o 4 veces también. Es una pequeña venganza, ¿no?, por parte de ella, pero comprensible. Somos humanos y estas cosas duelen, pero decir que todos los columnistas son calumnistas es una calumnia. Hoy está con nosotros una vez más el ilustre psiquiatra Max Hernández. Otto Rank dice lo siguiente, Honorio Delgado dice lo siguiente acerca de Otto Rank. Rank no acepta el concepto médico de curación. Proclama que es un error esperarla del análisis. Este no puede curar, porque la vida es siempre penosa. Es el padecimiento de lo problemático. Frente a ella, el neurópata carece de protección. Solo puede balancear y desplegar sus energías donde le sea posible lograrlo. El psicoanalista comete un error al ofrecer la normalidad al neurópata, pues éste no puede ni quiere alcanzarla. El fin del tratamiento no es cuestión de contenido, sino de dinámica. Alcanzar el punto donde el sujeto no necesite ya de ayuda y pueda por sí mismo, con sus propios recursos y a pesar de su constitutiva imperfección, ejercitar su voluntad en la arena del mundo real, exterior e interior. No, el doctor Honorio Delgado dice, comentando este texto, que es una visión realista de las cosas. ¿Qué dices tú? Yo sí creo que hay algo de muy cierto en esto. En primer lugar, ¿qué cosa es normalidad? Si hablamos de normalidad, el promedio, el sentido del psicoanálisis sería ajustar a la persona al promedio. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, si viene, vamos a imaginarnos que existiera el análisis allá por 1490, es una, por supuesto, locura lo que te estoy diciendo, y viene un señor y me dice, quiero ir a las Indias navegando hacia donde se pone el sol, porque ya estoy seguro de que la Tierra es redonda y quiero navegar para allá y de repente me tropiezo con algo. Y yo planteo que hay que normalizar a ese señor. Decirle, mire señor, yendo para allá es el mar tenebroso. En un momento se acaba y usted se va a ir a pique y etcétera. Entonces, sí creo que es cierto que una de las tareas del análisis, para decirlo en palabras de Freud, es transformar la gran miseria neurótica en una dosis de infortunio cotidiana. Es decir, la vida pues tiene sus límites. Tú y yo ya tenemos una edad en que hemos visto muchas cosas y también sufrimos un poquito la usura del tiempo. Y nunca estuvimos preparados para ello. Ponemos un gesto estoico. ¿Cómo saber qué cosa aunque es la lo que... visión cristiana es la del Valle de Lágrimas, ¿no? Es una visión del Valle de Lágrimas que ya es un poquito exagerado, ¿no? Es decir, es cierto que hay... Pero tampoco es falsa. No, tampoco es falsa. Es decir, no es un picnic, Claro. pero no solo un Valle de Lágrimas. no, claro. Es decir, hay alegrías. Pero es cierto que hay una limitación muy cierta de la vida. En el malestar de la civilización, Freud plantea por qué la humanidad está dada al consumo de drogas, fármacos, alcohol, estupefacientes. Porque permiten una evasión. Una evasión
de lo que es, pues, el encierro en el propio cuerpo, el encierro en una sociedad determinada, el encierro en determinados códigos vitales, los mandatos familiares, la disparidad entre los anhelos y las posibilidades de realización. Es decir, todo esto que, si uno sabe mal que bien manejarlo, pueden ser motivo de maravilla y alegría, pero que pueden ser también dolorosísimos, ¿no? Pero aquí en el texto de Rank, él dice que el paciente no puede ni quiere alcanzar la curación, o lo que tú llamarías, no sé si tú, pero la normalización, digamos, o la estandarización, digamos, del comportamiento de una sociedad determinada, ¿no? Entonces la dificultad es mayor, ya no es una cuestión del terapeuta que puede guiarlo por aquí o por allá, sino es aquel que viene y somete su caso, pero en el fondo va a ser bien difícil de que obre distintamente. Es cierto que, dado que desde la perspectiva freudiana, la enfermedad mental, vamos a llamarla, o psíquica, es una organización defensiva para evitar determinados grados de dolor psíquico que al paciente le resultan intolerables, el paciente se va a aferrar a su enfermedad. Si además tiene lo que llamamos la ganancia secundaria, Claro. es decir, poder utilizar su enfermedad ya conscientemente para obtener una prima de seguro particular o lo que fuera, entonces podemos entender que hay una profunda resistencia. A veces el psicoanalista quisiera descifrar la enfermedad de acuerdo a su código de desciframiento. Y lo que quiere el paciente neurótico es entender por qué. Yo te voy a contar un ejemplo. Soy un paciente alcohólico que era muy difícil de tratar, muy difícil de tratar, y venía, y un día vino con una gran sonrisa y me dijo: he descubierto que el alcohol ya no tiene nada que ofrecerme. Y dejó de tomar. Ya. Es decir, este hombre había mantenido una franja autodestructiva que lo hubiera podido llevar a quitarse la vida, embriagándola, por así decirlo. En el momento que él descubrió, suponiendo que yo hubiera querido destetarlo a punta de interpretaciones, ¿no? Es decir, usted se ha fijado a un pecho negativo y malsano por la animadversión que le tiene usted a su madre, y le insistía con eso, de repente lo ayudaba un poco, pero yo estaba teniendo ahí una intención de transformarlo sin entenderlo en sus términos, no comprenderlo, pero entender lo que él no podía entender una vez que los términos de esa posibilidad están abiertos, ¿no? Entonces, es difícil. Yo creo, me has leído un texto que me ha dejado realmente pensando, y apenas llegue a mi casa, voy a tomar el libro y voy a mirarlo. La televisión. Estamos dialogando con el doctor Luis Herrera Abad. Lo que hoy se observa, entre otras cosas, en relación con el mundo femenino, es un afán, ¿no? Realmente pertinaz, ¿no? Muy intenso, de alterar, modificar, mejorar, en fin, todo lo que signifique, digamos, una desfiguración y una refiguración del soma femenino. Particularmente las tres mentas, o mejor dicho, las dos, ¿no? Porque todavía tengo entendido que no hay una cirugía plástica para la piernamenta, pero sí para la tetamenta, pues, y para la nalgamenta, ¿no? Entonces, claro, la mujer pues se hace implantes tetales y nalgales, ¿no?
¿Cuál es el propósito de realzar estas partes de la anatomía? Hay una respuesta fácil y es pues hacer que la mujer sea más apetitosa para el varón, término medio. Esa sería una respuesta fácil, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es que esta respuesta fácil creo que supone de todas maneras una importancia que se le está dando, una sobreimportancia que se le da a los estímulos sexuales físicos de la mujer. Entonces, la mujer es presentada, sigo creyendo en esto, como el objeto del deseo. Y el hombre es el deseante, así se le presenta en la sociedad. Entonces, al hombre le gusta más determinado tipo de cuerpos femeninos. Sí, pero ponte en el caso, digamos, del atetamiento. Vamos a centrarnos Sí. si la mujer lo hace con el propósito de atraer más eróticamente al varón, entonces el varón, que es muy torpe en sus relaciones normalmente con la mujer, no se da cuenta de que esa atracción encierra un profundo deseo de infantilización, porque el varón que luego va a tener a esa mujer desnuda, lo primero que va a hacer es agarrar las tetas y chupárselas. O sea, se va a infantilizar. Sí. Entonces, ahí viene, digamos, una jugada. Digamos que hay una historia del cuerpo que viene desde el momento de la concepción y antes. Nuestra madre nos recibe, después de habernos dado ese hábitat absolutamente adaptativo, cómodo, etcétera, que buscamos toda la vida, porque no nos gusta, decíamos hace un momento, lo desagradable, tendemos al placer absoluto, buscamos eso, y se convierte en una especie de útero social ella desde fuera al recibirnos cuando nacemos. Y ahí experimentamos las grandes satisfacciones que los seres humanos pueden experimentar en su vida. Las demás son versiones casi de esto, ¿no? Son formas que evocan de alguna manera estos primeros momentos con nuestra madre. Evidentemente, las primeras tensiones que tenemos son las que se derivan de nuestro cuerpo. El hambre, por ejemplo. Entonces, el seno materno se transforma en la satisfacción que nos quita la tensión del hambre, placer, por lo tanto, y al mismo tiempo nos da afecto. A partir de ahí, el afecto de este tipo no se va a poder desligar, probablemente, de la satisfacción vivida, con la satisfacción del hambre. La leche tibia que sale del seno materno se convierte en una especie de río que nos envuelve. Erich Fromm publicó su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, ¿no? Sostuvo que el verdadero problema de la salud mental no es por qué hay algunas personas que enloquecen y se neurotizan, sino porque la mayor parte de las personas no se enloquecen y se neurotizan. Esto decía hace 58 años. Pero yo no creo que ahora pueda decirse lo mismo, ¿no? Yo no creo que ahora la mayor parte de las personas no enloquecen ni se neurotizan. Habría que invertir los términos. Sí. Pero eso también crea otros problemas, y es que en estos 58 años, ¿qué cosa ha ocurrido para que lo que antes era, digamos, hasta cierto punto minoritario, hoy sea más bien mayoritario? Claro, y eso no solo se da por problemas en el hogar, sino por problemas de la sociedad. Esta sociedad te enloquece, ¿no? Entre que no tienes dinero, que no hay recursos y que te presionan para que adquieras recursos, entre que te dice la Constitución de que todos somos iguales y resulta que porque tienes el pelo más lacio ya no te tratan igual. O sea, todo es enloquecedor en esta sociedad. Claro, pero a lo que iba es a esto, ¿no? Haciendo simplemente una comparación, llegaríamos rápidamente a la conclusión de que hace 50 o 60 años había más salud mental que ahora. ¿no? Pues se trataría de eso, ¿no? Claro, bueno, yo creo que lo que encuentro es que la sociedad está absolutamente, o sea, en gran parte
perturbada, ¿no? Perturbada. El que no está perturbado en la oficina, o el dueño que explota, y el que no está perturbado en su casa y pega a sus hijos, o el hombre que está sentado en un taxi hace 50 años y que soñó con otras cosas y se encuentra sin dientes sentado y nunca planificó eso, lo que me dice es que nadie o muy poca gente tiene un yo que lo gobierne. Es como que la gente vive como en una forma casi automática. Entonces, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con la sociedad? Como decía el filósofo Ortega y Gasset, vive con espontaneidad vegetal. Decía. Sí, pues. Sí. Algo de ese orden. Mira, una vez yo fui a dar un curso y empecé por preguntar, tú, ¿qué piensas hacer dentro de 10 años? Tú, dentro de 5. Gente de diferente edad. Yo esto no lo había pensado, ¿ah? La verdad es que no. Señor, usted tiene 30 años, ¿tiene un hijo? Sí. Y está en este puesto 10 años. ¿Y qué va a hacer dentro de 20 cuando...? Bueno, no lo había pensado. O sea, la gente vive la vida como un gran día gris, sin darse cuenta del tiempo. Tener el sentido en tiempo y es un desarrollo, y la gente no tiene sentido de tiempo. En esta oportunidad está con nosotros Marcel Velázquez Castro, ensayista, profesor universitario, crítico literario y un investigador diligente y muy enterado, ¿no? Es profesor de San Marcos y también de la Universidad ESAN. Usted dice, y con razón, que nosotros nos hemos distinguido por lo que yo llamaré el gallinacismo en el comer, ¿no? Porque los gallinazos pues son bulímicos, ¿no? Claro. Es decir, todo les parece poco y no se están en pos de más. Claro, y no se cansan de tragar, ¿no? Acá leo lo siguiente: la ausencia de límites en el comer ha devenido con los años entre los limeños en una señal de identidad que disimulamos bajo el nombre de gastronomía de fusión. Somos una ciudad que se enorgullece hasta la saciedad de sus alimentos. El acto de comer se ha convertido en un signo cohesionador que tritura las diferencias sociales y étnicas. Entonces yo inmediatamente pensé en lo que dice Palma y los pregones. Entonces acá todo el día están pues masticando, dice Palma, los limeños. No hay hora en que no estén, ¿no? Bueno, esta glotonería es posible cuando no hay un concepto como de hecho no lo hay aquí, y por eso ha florecido en los últimos 10 años de una manera espectacular la culinaria. No me gusta hablar de gastronomía porque para los entendidos gastronomía es un nivel superior que nosotros desconocemos, ¿no? Pero la culinaria es bastante, ¿no? Aquí no hay un concepto de calidad, y aquí, tampoco hay una teoría de los sabores. Yo he conversado con más de un cocinero, no tiene ninguna, ni siquiera conoce la teoría clásica de los sabores. Esta fisiología del gusto de... Claro, ejemplo, ¿no? Entonces, pues, yo le digo, oiga, ¿cómo? Pero no va a conocer usted ácido, amargo, dulce, salado. No, a mí me gusta lo picante, pero lo picante no es un sabor. Ahora hay una nueva tendencia que quiere incorporar como sabor. Hace pocos meses estuvo acá un español, a quien le dicen de quien dicen que es el mejor cocinero del mundo. Bueno, no sé, será el de su pueblo, pues, pero ya del mundo, ya son cosas mayores. Bueno, pero dijo una cosa muy puesta en razón. Dijo, voy a declarar aquí lo que aquí se considera un pecado mortal. A mí no me gusta el ají. Pero claro, es que el ají altera completamente la percepción, digamos, la sensación que ocasionan los otros sabores, los sabores clásicos, ¿no? Que son los 4 de la teoría tradicional. Entonces, solamente así, bueno, ese es mi punto de vista, si no hay un concepto de calidad, ¿no? Y si no hay una teoría de los sabores, entonces lo que hay simplemente es pues, un deseo de saciarse. Un cocinero acá dijo que, por ejemplo, el ideal ahora de los cocineros es que usted consuma en restaurante de ellos y luego se echa a dormir como una boa, dijo. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con la gastronomía? Claro. ¿No? Ahora, es muy interesante. A mí lo que me interesó como hilo, digamos, del argumento a lo largo del tiempo es este afán ciertamente insaciable, hasta de voracidad de los limeños por comer a lo largo de todo el día pequeños bocados, ¿no? Porque no es que se coman grandes platos en el mundo colonial, sino que cada hora había una merienda, digamos, ligera. Pero que yo asociaba... Hay que sumar, ciertamente. Pero yo lo asociaba también a esta idea de la cultura popular, ¿no? Porque la cultura popular y el modelo del carnaval como un momento
de exceso, pero claro, el carnaval está fechado y tiene es una fecha excepcional, ¿no es cierto? Claro. Acá pareciese que el carnaval fuese perpetuo, que lo excepcional se volvió norma, ¿no? Y también como hoy nosotros hemos, creo, sin mucha reflexión crítica desde la lógica de la teoría de los sabores, pero también sin calibrar qué realmente significa construir una identidad a través solamente de los alimentos, ¿no? Se celebra mucho, parece casi un pecado mortal objetar o cuestionar las bondades de la comida peruana, pero es un discurso, lo que yo ya en algún momento mencioné como un nacionalismo gastronómico, creo que fue lo que dije, en el sentido de que creemos que eso nos hace parte de una comunidad mayor, ¿no? Una comunidad que aparentemente democratiza y deja de lado las diferencias y las jerarquías, ¿no? Y me parece a mí eso bastante difícil de sostener, ¿no? Porque lo que nosotros vemos más bien es una exaltación muchas veces sin fundamento, sin una comprensión del fenómeno y sin una puesta en el largo tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, González Prada decía, ¿no? Si me preguntan qué hacen los limeños en este momento, diré, están comiendo, ¿no es cierto? O sea, había siempre una crítica a esta práctica. No solamente era la aceptación jubilosa del presente, sino una crítica que de alguna manera debemos recuperar y volver a pensar cómo hemos podido aceptar de alguna manera dócilmente, creo, este paradigma del nacionalismo gastronómico, ¿no? Bien, esta es la recta final de una entrevista muy interesante y remunerativa con nuestra ilustre invitada. Dedicas un capítulo a la dimensión genital, ¿no? Y bueno, ofreces una serie de consideraciones que me parecen muy pertinentes, incluso también una experiencia propia, en fin. Pero me parece que dejas de decir algo importante. Y es lo siguiente. Aunque creo que por ahí lo dices, pero no lo destacas, me parece, ¿no? Las principales propagandistas o las principales difusoras, si tú quieres, del miembro de gran tamaño no son las mujeres, o sea, no son los hombres, ¿no? Y esto yo lo he conversado con hombres que se distinguen o que se han distinguido por tener una dotación genital importante, ¿no? Pero eran las mujeres, ¿no? Entonces, cuando yo he conversado con estas mujeres, ellas ven en el órgano de gran tamaño, ¿no? El principio de la virilidad, del imperio, de la primacía, del dominio, etcétera, que no tiene, por ejemplo, la amiga que tiene ahí un consorte o un amigo con un miembro, etcétera, ¿no? Bien, esta es, digamos, una simbolización importante de lo que significa el falo, ¿no? O sea, no el pene como elemento anatómico, sino la representación simbólica del pene, que es el falo, ¿no es cierto? O sea, como estandarte de la varonía. El poder del falo. Sí. Pero justamente por eso la analogía, la historia que yo cuento es para desmitificar esa idea que tienen las mujeres de que el miembro masculino, el pene o el falo, mientras más grande, más placer. Eso es todo lo contrario. No, yo no me refería al hecho, digamos, de la relación que haya entre, ¿no?, magnitud fálica y placer, sino al hecho de que independientemente de que cause problemas o que no los cause, ¿no?, lo que simboliza, ¿no?, en el imaginario femenino, a eso me refería. Claro. Es que no necesariamente no somos las mujeres las que tenemos la idea del gran poder masculino o del poderío viril en el tamaño. Creo que son los hombres los que tienen esa idea de manera mucho más, incluso, que les ocasiona algunos complejos cuando tienen el miembro más pequeño. Pero fíjate, tú cuando hablas aquí de los swapping clubs, de los swingers, ¿no? Yo recuerdo, porque tengo un estudio al respecto, que uno de los temores, y es un temor masculino efectivamente, es que en el momento de las comparaciones, entonces de repente que un swinger no tenga pues un órgano mayor que la pareja oficial, ¿no? Ese es el temor del varón, ¿no? Claro. Y es por eso que creo que el mito del tamaño del pene no lo hace la mujer, sino lo hace el hombre. Porque frente a los otros hombres, cuando se compara y cuando las mujeres competimos por otras cosas, ¿no? Las mujeres competimos con ropa, con carteras, con belleza, ahora se compite con siliconas, frente a la otra, quién es más voluminosa, pero los hombres, ¿con qué compiten?
Los hombres compiten con conquistas y con su virilidad. ¿Y cómo se representa la virilidad en el hombre? Con el tamaño y con el timing, ¿no? Con el tiempo de duración que tiene durante el acto sexual. Independientemente de quién haya establecido el mito del tamaño y del poder que tiene en la representación mental el tamaño del pene, creo que es importante que ustedes, los varones, conozcan que a nosotras el tamaño no nos importa tanto. Bueno, hay una historia que no sé si conoces, seguramente conoces, pero la voy a referir, es muy breve. Digamos que es un chiste, pero simpático, ¿no? El profesor en el colegio pregunta a los alumnos: a ver, jóvenes, ¿qué cosa es más importante? ¿La técnica o el tamaño? Entonces se para, pues, Pepito, que está en la primera fila, y dice: la técnica, profesor. Ajá, dice el profesor, otro que la tiene chica. Entonces, bueno, por eso digo yo. Claro, es que Sí. es de los varones. A nosotras en realidad no nos importa tanto el tamaño, tampoco un micropene. Creo que nadie está contenta con un micropene, vamos a ser sinceros. Yeah. Por mucho amor que uno tenga por el hombre que está a su lado, si tiene un micropene, creo que hay que recurrir a otras opciones que hoy la cirugía plástica y estética ofrecen para agrandar o engrosar el pene. Pero más importante, dentro de un tamaño estándar mínimo, es la técnica. Es la técnica más que el tamaño. Pero también hay que tener en cuenta que el elemento visual, los ojos, el sentido, estimular el sentido de la vista también es importante y cumple un rol primordial en la sexualidad. Estamos dialogando con el arquitecto Javier Ortiz Cabrejos. Yo me he preguntado cómo será la meditación en esta era informática, ¿no? Y en esta sociedad digital. Según la definición académica, que por supuesto es discutible, pero es una definición, ¿no? Meditar es aplicar con profunda atención la consideración a una cosa, ¿no? O a los medios de conocerla o conseguirla, ¿no? Entonces, para la academia, ¿no? es aplicar el pensamiento. El pensamiento. Pero yo digo, para que la meditación se cumpla, entonces deberán estar en juego necesariamente 4 mordientes, ¿no? El término mordiente lo uso en un sentido figurado porque rectamente es un término de tintorería. Mordiente es la sustancia que sirve para fijar los colores en las telas, ¿no? Bueno, pero entonces también hay elementos, principios que fijan la acción eficaz en cualquier cosa, ¿no? El interés, la atención, el esfuerzo y la perseverancia. Con interés, con atención, con esfuerzo y perseverancia, entonces tenemos lo que se llama la acción eficaz, ¿no? Bueno, yo le pregunto, en esta era informática y en esta sociedad digital, donde tenemos prácticamente no una escuela de atención, sino al revés, de desatención, ¿no cree usted que será más difícil llevar a cabo la meditación? Bueno, con respecto a la definición que usted menciona... La academia es la que... Sí, sí. ¿No? Es interesante ver que en realidad esta es una derivación de los conceptos ignacianos sobre meditación. En Oriente, meditación se refiere más al proceso del pensar. Y cuando unimos la palabra meditación a una técnica específica, como es la meditación trascendental, trascender se refiere a ir más allá del pensamiento ordinario. Ajá. Tenemos distintos niveles en nuestra mente está estructurada en niveles. Nuestra mente consciente no pasa de ser el 5 o el 10% de la amplitud que podríamos explorar de nuestra mente. La meditación es una técnica de exploración, es una técnica que nos permite de una manera natural, podríamos decir hasta sin esfuerzo, porque el esfuerzo lo que hace es hacer que nuestra mente se vuelva más activa, y al hacerla más activa se dirige nuevamente hacia los aspectos más conscientes. Y lo que queremos con la meditación es llevar justamente
la conciencia o despertar la conciencia en aquello que conocemos como lo inconsciente. Perdón, una observación respecto a lo que acaba usted de decir del esfuerzo. ¿Sabe por qué mencioné el esfuerzo? Por lo siguiente, el estado normal del cerebro es un estado de desatención. El cerebro normalmente está desatento. Entonces, para atender hay que esforzarse. A la gente le repugna esforzarse en cualquier terreno, y si estamos hablando, digamos, del cerebro, entonces esto se usa mucho en aprendizaje, en educación. Oye, tienes que concentrarte, tienes que esforzarte, pues, para que conozcas y aprendas la lección, se dice a los muchachos. Pero normalmente, sin esfuerzo, no lo van a hacer. Por eso yo mencionaba el esfuerzo, ¿no? Claro, uno puede decir que esto es otra cosa, pero yo lo estaba planteando así. Sin esfuerzo, entonces el cerebro normalmente tiende a distraerse y busca estímulos fuera. Por eso le he dicho yo que nuestra época es ideal para el cerebro, porque está llena de estímulos, y entonces es mucho más difícil concentrarse, recogerse en sí mismo, ensimismarse, meditar, ¿no? Es más difícil desentenderse de todos los estímulos externos, ¿no? A eso me refería. Sí. Hay investigadores que sostienen que tenemos más de 100.000 pensamientos diarios. De esos 100.000 pensamientos, ¿de cuántos nos damos cuenta? ¿De cuántos somos conscientes? Probablemente si le preguntamos a cualquier persona en la calle, lo más probable es que de ninguno. ¿No? Cuando podemos perseguir nuestros pensamientos hacia el origen de donde vienen, dentro de nuestro ser, dentro de nuestra conciencia, que es una fuente de infinita inteligencia y energía, porque cada pensamiento está hecho de energía y de inteligencia. La inteligencia, que es la que le da un propósito, y la energía, que es la que conduce a que el pensamiento se convierta en acción finalmente, ¿no? Entonces, allí estamos meditando. Allí estamos meditando cuando podemos hacer ese proceso. Y decía sin esfuerzo porque en realidad hay varias técnicas de desarrollo de nuestra mente. Podríamos desarrollarlas a través de las formas de concentración. Perdón, pero hay también otras formas, llamémoslo así, atenuadas de lo mismo, ¿no? Cuando uno habla de esfuerzo. Estar atento también es un esfuerzo. Exacto. ¿No? Entonces hay una tensión, ¿no es cierto? ¿No? Ese esfuerzo sí se usa en la meditación. Es decir, mantener la atención sin esforzarse para atenderla, sino simplemente estar en un estado vigilante.